drama protagonizado por el popular Dylan Wang. Sin embargo, me subí a bordo con una mentalidad neutral a pesar de las altas calificaciones porque el poder de la estrella del actor inevitablemente atraerá miradas e influirá en las críticas dadas por sus fanáticos. Esta producción tiene un escenario histórico en un periodo de tiempo donde un eunuco tiene un gran poder. Mientras observaba, hay momentos en que sentí un interés menguante en la historia. Mi revisión de Unchained Love a continuación le dirá por qué a medida que elaboro sus puntos buenos y malos. Xiao Du es un eunuco que dirige la poderosa oficina Saodin. Es un hombre arrogante que parece feroz y despiadado. Su poder y arrogancia lo hacen temido y odiado ya que ha pisado demasiados dedos de los pies. Xiao Du también es astuto y astuto. Jin Lu es una de las muchas damas en el harén real. Es una mujer optimista y astuta cuyo único deseo es llevar una vida despreocupada. Jin Lu es inteligente, pero le gusta fingir lo contrario para escapar de los problemas. Su padre es el gran tutor, mientras que su madre es una concubina. Su condición de hija de una concubina significa que tiene que sufrir malos tratos a manos de la esposa legítima de su padre. Murong Gaogon también es conocido como el príncipe Fu. Es el hermano del difunto emperador y el único heredero varón adulto sobreviviente del clan Murong con clara legitimidad para heredar el trono. Murong Gaogon es un príncipe ocioso que pasa su tiempo haciendo linternas. Es tímido y poco ambicioso. Prefiere permanecer discreto para mantenerse fuera de problemas. La emperatriz Rongan es la esposa oficial del difunto emperador. No tiene heredero y es una mujer celosa y vengativa. La emperatriz Rongan anhela el poder y la atención de Xiao Du. ONG Yun es la sirvienta personal y confidente de Jin Lu. Tienen una relación cercana. Yunak Kao es el ayudante personal de Xiao Du. También considera a Xiao Du como su padrino. Yunak Kao conoce los secretos más profundos de Xiao Du y es un subordinado leal junto con Yu Chilang. Wang Wan también es conocida como la princesa Ede. Ella es la hermana menor de Murong Gaogon. La princesa Ede es un poco obstinada con un toque de arrogancia pero no malvada. Ella es amiga de Xiao Du. El príncipe Nan Xuan es un miembro de la realeza con una base sólida en West Tzu. Es un hombre ambicioso que es una gran amenaza para el clan Murong. Él y la emperatriz Rongan son socios en la búsqueda para tomar el trono. Yuwen Liangsu es el hermano menor del príncipe Nan Xuan. Todavía es un poco inmaduro y juguetón con un gran enamoramiento de la princesa Ede. Bu Yulu es el gran tutor de la familia imperial. También es el padre de Jin Lu. Es un hombre egoísta que solo considera su propio beneficio y no dudaría en sacrificar a sus hijas si le conviene a su interés. Madame Bu es la esposa oficial de Bu Yulu y la madrastra de Jin Lu. Tiene una hija llamada Bu Xinghe a quien adora. Madame Bu es una mujer rencorosa y egoísta. Yunak San es el ayudante personal de Murong Gaogon. Es un subordinado leal que siempre está pensando en el bienestar de su amo y recordándole los poderes que podría ejercer. Jin Lu acaba de entrar en el palacio como parte del harén real cuando muere el emperador. Ella es seleccionada para ser una de las damas del tributo para ser enterrada con el difunto emperador. Sin embargo, el hermano del difunto emperador, Murong Gaogon, tiene sentimientos profundos por Jin Lu. Siendo un hombre tímido e impotente, busca la ayuda de Xiao Du para salvarla. Xiao Du es un poderoso eunuco que tiene su propia agenda personal para vengar la muerte de su hermano. Después de salvar a Jin Lu, Xiao Du la mantiene cerca porque supone que podría usarla para presionar a Murong Gaogon para que coopere con él en la lucha de poder con la emperatriz Rongan. A medida que Jin Lu y Xiao Du pasan más y más tiempo juntos, comienzan a enamorarse el uno del otro. Pero Murong Gaogon también termina inesperadamente como el nuevo emperador por accidente. A medida que Murong Gaogon se acostumbra al poder del trono, comienza a ejercer su autoridad y quiere que Jin Lu sea su consorte mientras controla los poderes de Xiao Du. Jin Lu y Xiao Du salir de las garras de Murong Gaogon para estar juntos. ¿Puede Xiao Du encontrar al asesino de su hermano y vengar su muerte? Unchained Love tiene un final feliz.
Xiao Duo y Jin Lu logran escapar de la ciudad imperial. Después de que Murong Gaogon obligó a Jin Lu a ser su emperatriz, ella finge estar poseída. Por lo tanto, ella termina siendo confinada a una habitación de pagoda. Con la ayuda de la princesa de, Xiao Duo podría entrar en los terrenos del palacio para sacar a Jin Lu. Queman la habitación antes de escapar. El jefe de la Guardia Imperial de Murong Gaogon en realidad los ve escapar, pero elige hacer la vista gorda. Le informa a Murong Gaogon que Jin Lu pereció en el fuego. El drama termina con Murong Gaogon colapsando después de escuchar la noticia. Después de todo, dio las órdenes de sellar a Jin Lu justo antes de que ocurriera el incendio. Cuando se juntaron, todo comienza a desarrollar sentimientos por Jin Lu alrededor del episodio 7 y 8 a medida que pasan más tiempo juntos. Ella sospecha que él la codicia en el episodio 12 y sabe que realmente le gusta en el episodio 14. Pero Xiao Duo lo ignora cuando Jin Lu le pregunta al respecto en el episodio 15 para su decepción. Cuando él la protege de una flecha y cae al río, ella salta tras él. Después de salir del peligro, la besa cuando se ha somnoliento. En el episodio 16, Jin Lu besa a Xiao Duo y pasan la noche durmiendo uno al lado del otro, lo que más o menos confirma su relación. Pero Xiao Duo se preocupa de que su relación pueda quedar expuesta, lo que pondrá a Jin Lu en peligro. Por lo tanto, intenta evitarla y la llegada de su supuesta examante complica aún más las cosas. Sin embargo, su relación se fortalece después de que Jin Lu bebió un postre envenenado que expone los profundos sentimientos de Xiao Duo por ella que no se pueden ocultar en el episodio 19. Él le propone matrimonio en el episodio 20 y se toman como marido y mujer con una simple oración. Hay algún triángulo amoroso y ruptura. Jin Lu y Xiao Duo solo tienen sentimientos el uno por el otro, aunque Murong Gaogon usaría sus poderes como emperador para presionar a Jin Lu para que sea su consorte. Así es como se desarrolla el triángulo amoroso en Unchained Love. En el episodio 21, Jin Lu acuerda con Xiao Duo fugarse después de que Murong Gaogon insiste en que Jin Lu regrese al palacio con él. Sin embargo, Jin Lu retrocede en el último minuto cuando descubre que Murong Gaogon tiene a sus hombres en su lugar para capturar a cualquiera que intente ayudarla a escapar. Para proteger a Xiao Duo, no bajó del carruaje real en el lugar acordado y procede con el viaje de regreso a la ciudad imperial. Xiao Duo malinterpreta su intención cuando escucha que Jin Lu ha servido a Murong Gaogon y ascendido a consorte en el palacio en el episodio 22, pero aún se aferra a la esperanza de que ella todavía lo ama. En el episodio 23, Jin Lu le dice a Xiao Duo que acaba de usarlo para obtener lo que quiere. Jin Lu lo hace para que la deje, ya que su relación podría causarle la vida. Se reconcilian en el episodio 25 después de que Xiao Duo confirma con Tong Jun que la ruptura es la forma en que Jin Lu lo protege e investiga la muerte de su hermano. ¿Cuándo quedó expuesto el secreto de Xiao Duo? Xiao Duo revela su verdadera identidad a Jin Lu en el episodio 19 cuando su relación se profundiza después de un incidente. Para entonces, Jin Lu ya podía adivinar que Xiao Duo no es quien dice ser. Tomó la identidad de su hermano como eunuco después de que este último fue asesinado y se abrió camino para vengar su muerte. La emperatriz Rongan descubre el secreto de Xiao Duo en el episodio 27 después de investigar sus viejos registros en el palacio. Ella usa la información para chantajearlo para que mate a Jin Lu y regrese a servirla. Xiao Duo sigue el juego y aprovecha la oportunidad para prepararla hasta que sus crímenes quedan expuestos y es sentenciada a muerte. Murong Gaogon se entera de que Xiao Duo y Jin Lu están en una relación y que él es un eunuco falso en el episodio 32. Él se entera de eso cuando hace una visita repentina a Jin Lu, pero ella no está en su habitación. Luego descubre el túnel secreto que une la habitación de Jin Lu con la propiedad de Xiao Duo al lado y se arriesga a su encuentro. ¿Quién mató al hermano de Xiao Duo? La persona que mató al hermano de Xiao Duo es Bu Yulu. Esto se revela en el episodio 28. Xiao Duo se entera de ello por la emperatriz Rongan, mientras que Jin Lu lo descubre a través del colgante dejado por la víctima. Bu Yulu y la emperatriz Rongan estaban en connivencia con el príncipe Nan Xuan, quien siempre tiene planes de rebelarse. Esa noche, los tres estaban teniendo una reunión secreta. Cuando Bu Yulu y la emperatriz Rongan salieron de la reunión en una casa de té,
el hermano de Xiao Du accidentalmente se topó con ellos. Como el hermano de Xiao Du es un eunuco en el palacio, podía reconocer a la emperatriz Rong'an. Bu Yulu lo mató para evitar problemas. Luego, se fueron en el carruaje del príncipe Nanshuan para evitar ser vistos. Bu Yulu es capturado en el episodio 31 y espera la ejecución después de que la rebelión con el príncipe Nanshuan sea frustrada por Xiao Du. ¿Qué le pasó a la emperatriz Rong'an? La emperatriz Rong'an muere en el episodio 28. Por celos, trató de incriminar a Jinlu por practicar brujería, pero Xiao Du la creó para exponer sus crímenes. Murong Gaogon la sentenció a morir como resultado. Xiao Du le sirvió el vino envenenado. Antes de beberlo, Xiao Du le preguntó sobre la muerte de su hermano. La emperatriz Rong'an señaló que el asesino es el padre de Jinlu. Cuando Xiao Du no pareció creerle, se apuñaló a sí misma para demostrar su inocencia y murió. El destino de Murong Gaogon. Murong Gaogon comienza como un príncipe tímido y poco ambicioso y pasa a ser un emperador vacilante antes de terminar finalmente como un tirano loco. Después de convertirse en el emperador, Murong Gaogon aprende gradualmente el valor de su poder. Se vuelve más astuto y comienza a disfrutar de la crueldad alrededor del episodio 13. Está obsesionado con Jinlu y piensa que ella lo apreciará más si es un gobernante poderoso. Pero en el camino, él usa sus poderes para tratar de poseerla en su lugar. Murong Gaogon también se siente amenazado por la gran influencia de Xiao Du. Por lo tanto, promueve a Guiyulu para suprimir el poder de Xiao Du, lo que abre la oportunidad para que el príncipe Nanshuan se rebele en el episodio 30. Mientras intenta escapar de la rebelión, Murong Gaogon resulta herido y se vuelve infértil. Esto hace que sea mentalmente inestable. Se vuelve cada vez más desquiciado después de descubrir la relación ilícita de Jinlu y Xiao Du. También se vuelve adicto a los tónicos, lo que empeora su condición. Murong Gaogon mata a Yunak San en el episodio 35 cuando este último intenta aconsejarle que no sea un tirano. Es un emperador impopular debido a su tiranía y circulan rumores de que es infértil y que mató a su sobrino para usurpar el trono. Termina desilusionado, desmotivado y solo antes de colapsar después de que le dijeran que Jin lo había muerto en un incendio. Personalmente, no estoy seguro de si las altas calificaciones de Anchi hablar del actor o a la historia en sí. Para mí, no es un mal drama, pero tampoco es nada grandioso merecer la máxima puntuación. Encontré que la primera mitad estaba llena de tramos aburridos que casi lo dejé caer después de 10 episodios más o menos. Fue difícil mantener mi interés porque la historia iba en círculos. Tiene un comienzo interesante, pero después de los primeros episodios, la trama sigue centrándose en las interacciones de la pareja y los diversos esquemas para garantizar que la protagonista femenina pueda evitar volver al palacio para ser la consorte del emperador. Esta parte de la historia de Indons durante más de 10 episodios. Supongo que es necesario dar tiempo para que la relación de la pareja se desarrolle. La trama solo se vuelve más emocionante en el último tercio cuando el villano realmente hace sentir su presencia en el esquema general de las cosas. Unchained Love es una historia de amor prohibida en esencia con un eunuco falso que se enamora de la mujer del emperador. Todos los ingredientes necesarios están ahí para un drama doloroso y desgarrador. Pero de alguna manera, tiene una sensación de comedia romántica a veces que la naturaleza seria del romance pierde su efecto. No hay nada de malo en configurar esto como una comedia romántica, pero también hay momentos de oscuridad y seriedad en la ejecución de la trama. Por lo tanto, tengo la sensación de que el drama está atrapado en algún lugar en el medio. No es adecuado como una comedia romántica y, sin embargo, carece de un romance serio. En consecuencia, no encuentro que las partes cómicas sean divertidas a diferencia de New Life Begins, donde está muy claro que es un drama alegre. Mi opinión es Unchained Love se esfuerza demasiado por abarcar la comedia romántica y el romance serio que no hace justicia a ambos. La trama de venganza pasa a un segundo plano. El protagonista masculino en Unchained Love comienza como alguien muy decidido a vengar la muerte de su hermano gemelo. A los espectadores se les dice que la única razón por la que permanece como eunuco en el palacio es para obtener justicia para su hermano. Pero esta historia luego pasa a un segundo plano frente al romance.
El protagonista masculino se reduce a un eunuco enamorado que incluso está dispuesto a renunciar a su venganza para estar con su amor en el camino. Por lo tanto, la inconsistencia en el personaje del protagonista masculino se hace notable para mí. El alma del personaje es deficiente en comparación con, digamos, el protagonista masculino en Love Like the Galaxy. Supongo que si te gusta el romance y las interacciones de la pareja, entonces el drama parecerá romántico sin la necesidad de profundizar demasiado en el ángulo de la venganza. Pero si prefieres más intriga y sustancia a la trama, entonces la historia de venganza podría haberse manejado mejor. Deja un rastro frío después del comienzo antes de que se retome mucho más tarde durante un par de episodios. De hecho, lo que tiene mejor desarrollo de personajes e historias en el drama no son los protagonistas sino el villano. Hay un progreso paso a paso para el cambio de carácter del villano aquí. Para mí, su historia eclipsa la de los protagonistas, aunque su personaje es odioso. Actuación y química. Lo que me sorprende cada vez que veo a Chen Yuqi en sus papeles dramáticos son sus grandes ojos. En Unchained Love, su personaje es inteligente y astuto, pero le gusta fingir lo contrario para engañar a los demás. Ella es una pensadora rápida con una mente calculadora. Por lo tanto, su movimiento ocular refleja eso cuando su mente está trabajando. Pero aparte de sus ojos, no hay nada más que me parezca memorable en su papel de Wu Xinlu. Chen Yuqi tiene un papel invitado en Son of the Moon y también la atrapé en Memory of Encaustica. Por lo tanto, ella es una actriz experimentada, pero no creo que tenga ningún papel innovador últimamente para que realmente se destaque. En cuanto a Dylan Wang, su popularidad aumentó después del éxito de los Between Fairy and Devil. Creo que lo hizo mejor en ese drama que en Unchained Love. Si bien encaja en el papel de Xiao Du con sus miradas y rostro impasible como un poderoso eunuco, el personaje carece de alma para mí. Tal vez no tenga nada que ver con la actuación, sino con la forma en que se cuenta la historia, que no sienta una base sólida para el crecimiento del personaje. Pero en general, Dylan Wang es genial y tiene el carisma para el papel. La química entre estos dos socios solo está bien para mí. Algunos pueden encontrarlos como amantes perfectos, pero no puedo sentir nada especial entre ellos. Son coquetos con bastantes escenas dulces juntos. Pero no lograron elevar el listón para que su emparejamiento fuera verdaderamente inolvidable. Gran parte de la angustia y los acontecimientos en Unchained Love ocurren en la segunda mitad del drama. Por lo tanto, si no eres un gran fanático de los protagonistas y simplemente estás esperando una buena historia, se necesita un poco de paciencia para sentarte a través de los parches aburridos en la primera mitad. Supongo que si realmente te gusta el romance de la pareja, entonces el aburrimiento puede no ser un problema. Pero si prefiere una investigación más detallada y emoción por la parte de venganza, entonces esto no cumpliría con las expectativas. Además, el romance se ve empañado por los recortes de censura. Esto se muestra en la mala edición en algunas escenas íntimas. Por lo tanto, no obtendrás besos realmente apasionados en este drama, aunque la pareja es bastante coqueta y juguetona. El amor prohibido debería haber aumentado el deseo de los amantes el uno por el otro, pero no tienes esa sensación en la ejecución de la trama. En cambio, la obsesión malsana del villano hacia la protagonista femenina eclipsa el romance en la segunda mitad del drama para mí. Para esta revisión de Unchained Love. Debería ser un gran drama si eres fanático de Dylan Wang debido a su carisma que se adapta bien al papel. La historia en sí no es tan mala en general, pero no esperes que sea emocionalmente conmovedora a pesar del tema de amor prohibido. La segunda mitad más sustantiva compensa los tramos aburridos de la primera. Habrá angustia entonces y puede ser exasperante ver a los protagonistas tener que bailar alrededor del poderoso villano. Personalmente, esto deja una impresión más profunda en mí que el romance después de que termina el drama.